Quiero compartirle un tema en esta noche y le he titulado Concéntrate en Jesús. Concéntrate en Jesús. ¿Usted se recuerda a los que ya estamos casados, cuando éramos novios? ¿Alguna vez usted se distraía cuando estaba conversando con su novia o su novio? ¿Cómo estábamos? Concentrados. Qué diferencia, ¿verdad? Es cuando uno ya se casa y ya no, más bien nos concentramos en cualquier otra cosa y no nos queremos concentrar en el cónyuge. A las mujeres les interesa más la cocina, arreglar, y a los hombres les interesan más los deportes, como el día de hoy que hubo un juego de la UEFA Champions League. Así que nos interesan otras cosas, y algo que más nos está distrayendo son los celulares. Estamos más concentrados en cualquier otra cosa que concentrados en el cónyuge. Pero lo que Dios está pidiendo que nosotros hagamos es que nos concentremos en Él, que volvamos a ese primer amor. Cuando uno entrega su vida a Cristo, y más cuando viene de una crisis y Dios empieza a hacer milagros en la vida de uno, empieza a despertarse un amor incomparable, que uno quiere estar en la presencia del Señor y quiere hablar de Dios todo el tiempo y quiere que otros le hablen del Señor. Todo lo que quiere leer es acerca del Señor. Y esta porción de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, esta es una versión, se lo voy a citar en la Reina Valera. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Esta versión nos dice: fíjense la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fijen la mirada, fijemos la mirada. Eso es lo que dice acá. Fijemos la mirada. Cuando algo nos llama la atención, uno no quiere ni siquiera cerrar por un instante los ojos, no quiere perderse de nada. Eso es exactamente lo que hoy el Señor nos está diciendo a través de esta porción. Pero aunque la hemos escuchado una y otra vez, lo lamentable es que no la hemos llevado a la práctica. Y quiero mencionarle a dos personas en las Sagradas Escrituras que decidieron poner su mirada en Jesucristo. Y aún le voy a mencionar otro personaje que tuvo que hacerlo en unas circunstancias difíciles. El primero que le quiero mencionar es a Bartimeo. Bartimeo, hijo de Timeo, era un hombre ciego. Y como podrás saber, en aquellos tiempos no había nada braille, que es lo que los ciegos utilizan para poder leer, por ejemplo. Ellos no tenían ni leyes siquiera donde las personas podían accesar a un empleo. En los países más desarrollados, las empresas tienen que tener una cantidad de personas de capacidades diferentes para trabajar. En ese tiempo no existía eso. El que era un ciego tenía una capacidad diferente, simplemente entraba en el grupo de los que pedían en la calle. Y esa era la vida de Bartimeo. Y observe lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 47. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, para que guardara silencio. Y observe la palabra que utiliza la Sagrada Escritura: le reprendían. Cuando alguien le reprende, ¿cómo lo hace? ¿Cómo le dice? Si alguien le pide que usted guarde silencio, imagínese si es una biblioteca y alguien está hablando en voz alta, y la bibliotecaria o el bibliotecario es una persona sumamente educado. Se acercarían a usted y le dirían: señor, señora, ¿sería tan amable de bajar el tono de la voz? ¿Podría bajar un poco la voz? ¿Sería tan amable? Esa sería la manera de una persona educada. Pero acá dice, primero, que era una multitud. Segundo, que lo estaban reprendiendo.
¿Cómo cree que lo hacían? ¡Ey, ciego! ¡Cállate la boca! ¡Cierra la boca! ¡Cállate! ¡Deja de estar gritando! Esa era la experiencia que estaba teniendo en ese instante Bartimeo. Vamos a la siguiente porción, Marcos capítulo 10, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y lo llamaron, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Jesús se detiene. Esto es lo que los expertos dicen acerca de esta experiencia, que era imposible que con los oídos humanos el maestro pudiese escuchar a Bartimeo. Imagínense, en una multitud no menos de 5,000 personas, un hombre gritando. Lo que siempre acompañaba a Jesucristo, si podemos tener el ejemplo de la alimentación de los 4,000 hombres, solo se contaban los cabezas de familia. Eso significa que fácilmente podían llegar a 20,000. Si vemos el día que alimentó a los 5,000, significa que fácilmente estaba por encima de los 25,000 personas. Imagínense una multitud tan grande caminando con el maestro, buscando cómo tocarle, buscando cómo hablarle. Y aún si no estaban tratando de hablarle al maestro, iban hablando entre ellos. Imagínense ese murmullo como una corriente de agua. Y el otro día estuvimos en una cascada en el norte. A propósito, conozca Nicaragua, es bella, por si no lo sabía. Se llama este lugar Cascada Blanca. Y estaba cayendo el agua, y era difícil poder hablar y que se escuchase la voz de uno por la caída de esa agua. Imagínense ahora estando en un lugar que hay aproximadamente 20,000 personas, un murmullo, todo el mundo hablando, y este hombre gritando. El maestro no se detiene propiamente por la voz de este hombre. ¿Sabe cuál es la razón por la que él se detiene? Por la voz que estaba saliendo del corazón de Bartimeo. La misma voz que tiene que salir esta noche de nuestro corazón. ¿Podemos decir amén a eso? La segunda persona que quiero mencionarle era una mujer cananea. Cananita, dice otra versión. Otra versión dice sirofenicia. Lo cierto es que esta mujer no era judía, no pertenecía a el pueblo de Israel, y tiene un encuentro con el maestro. Esta mujer va y busca al maestro. Mateo capítulo 15, versículo 22. Y es una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Las mismas palabras de Bartimeo. Pareciera una repetición. De hecho, si uno lee los versículos sin el contexto, pareciera que es la misma historia, pero no es la misma historia. El versículo 23, Jesús no le contestó. Sus discípulos le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando tras de nosotros. Una vez más, personas que rodeaban al maestro estaban diciendo cosas en contra de aquel que clama. Y cuando yo leo estas experiencias, siempre me viene a la memoria personas que han pedido milagros, y uno escucha a la familia, y me viene a la memoria una mujer que le pide a Dios un milagro, y la familia es la primera en decirle: olvídate, eso no va a ocurrir. ¿Y sabe lo que está pasando hoy en día? Esa mujer está más cerca del milagro que nunca en su vida, porque ha estado clamando y clamando y clamando. Y personas han estado señalando y señalando. Y tal vez ese es su caso en esta noche, que alguien le ha dicho: ¿para qué? Igual le pasó a Jairo. Cuando él iba caminando, Jesús le dijo: yo voy a ir, y se enrumban en el camino a la casa de Jairo, y se le aparece a alguien que viene de su casa y le dice: no molestes más al maestro, tu hija ya perdió la vida. Pero, amados hermanos, el ser humano
nunca va a determinar cuándo uno va a parar de clamar. ¿Sabe quién va a determinar eso? Solo lo puede determinar usted. Pero Dios siempre está pidiendo que nos concentremos en Él. Esta mujer se enfrenta a la misma situación, nada más que estos no son el pueblo de quien estamos hablando acá. Es de los mismos discípulos, de las personas más allegadas al maestro. Y observe la manera despectiva. Primero, porque era mujer, lamentablemente. Segundo, la segunda razón era porque no era judía. Y la tercera razón era porque estaba molestándolos. Y de esta manera, esta mujer enfrenta dos cosas muy difíciles. Primero, enfrenta el silencio de Dios. ¿Qué hace Jesús frente al clamor de esta mujer? ¿Sabe lo que hace? No dice nada. Él seguía caminando, la mujer estaba gritando, alzando la voz, y no piense que estaba diciendo algo como maestro. Y hay veces lo ponemos todo muy como espiritual, o lo queremos ver así, como que ella estaba diciéndole: maestro, ayúdame por favor, he aquí he venido delante de ti. Yo no imagino a esa mujer haciendo eso. A ver si me pones en silencio el micrófono por unos instantes. Yo imagino a esta mujer decir: maestro, maestro, ayúdame, ten misericordia de mí. Ya. Yo no creo que esta mujer estaba haciendo algo menos que eso. Y a los discípulos, no crea que los discípulos fueron ahí: maestro, despáchala. Hey, ¿sabe? Corre, esta mujer está gritando detrás nuestro. Largo con ella. Y el maestro, ¿qué hace? Se queda en silencio, no dice nada. Y aparte de enfrentar el silencio de Dios, se enfrenta el ataque de los hombres. ¿Por qué no hacemos un ejercicio? Cierre sus ojos, por favor, unos instantes. Yo también voy a cerrar los míos. Y por este momento, imagine a esa mujer en medio de un desierto, en medio de su dolor. Imagine a esta mujer sufriendo por su hija, porque clamaba por su hija. Imagínese caminando por lugares secos, llorando, sintiendo el dolor por su hija, y llega donde está el maestro no le responde a pesar de que le está pidiendo: respóndeme, ayúdame. El maestro no responde, y por unos instantes mira a sus discípulos y debe de pensar: ellos van a abogar por mí. Pero ¿qué hacen los discípulos? Largo con ella, ya no la aguantamos, córrela, apártala de nuestra vida, grita, detrás nuestro es molesta su voz, córrela. ¿Qué haría usted? ¿Pudo imaginarlo? ¿Qué haría usted? El maestro queda en silencio, los hombres que están criticando, hablando de ella. Qué difícil su situación. Otro personaje que quiero mencionarle es Pedro. El maestro se quedó en un lugar, los discípulos salieron de la barca y él empieza a caminar sobre las aguas. Lo ven caminar y dicen: es un fantasma. Y el maestro dice: no es un fantasma, soy yo, no tengan temor. Y Pedro le dice: ¿me permites? Si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Y el maestro le dice: ven. Y él empieza a caminar. Y observe lo que ocurre. Mateo capítulo 14 versículo 28. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. El maestro le dice: ven. Versículo 30.
pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó las mismas palabras de aquella mujer, de aquel hombre: sálvame, Señor. Las mismas palabras: Señor, sálvame. Hay algunos que piensan que Pedro fue un cobarde. Yo no creo que Pedro fue un cobarde. Pedro fue muy valiente, porque si no hubiese sido el Señor, hubiese perdido la vida ese día. No obstante, gracias que era el Señor, y pudo caminar sobre las aguas. Un día le pregunté a alguien: ¿quién es la persona que ha caminado sobre las aguas? Y sabe, le he preguntado a muchas personas eso. ¿Y saben qué es lo que me contestan? ¿Quién es la persona que ha caminado sobre las aguas? ¿Saben qué contestan? Jesús. Queridos hermanos, no. Hay dos que caminaron sobre las aguas. También lo hizo Pedro. También él caminó. Pero ¿por qué Pedro dejó de caminar y empezó a hundirse? En esta porción lo dice: pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. ¿Sabe qué fue lo que ocurrió? Perdió el enfoque en Jesucristo. Dejó de ver al maestro y empezó a mirar el viento. Empezó a mirar la tormenta. Y eso es lo que muchas veces nos está ocurriendo en la vida. Empezamos a ver el problema, la enfermedad, la situación económica, y dejamos de ver al maestro. Dejamos de ver a Jesucristo. Tuvo miedo. Y cuando dejamos de ver a Dios, a Jesús, dejamos de concentrarnos en Jesús, empezamos a tener temor. Y luego que viene el temor, empezamos a hundirnos. Y después, cuando empezamos a hundirnos, nos pasa todo. ¿Qué empezamos a hacer? A gritar. A gritar en la casa, y lamentablemente muchas ocasiones gritarle hasta a Dios mismo: ¿y dónde estás? ¿Y qué te hiciste? ¿Y por qué? Y hemos dejado de ver a Jesús. Le quitamos la mirada a Jesús. Y le voy a decir algo: hasta el sol de hoy no conozco a nadie que haya estado en los caminos del Señor y que se haya apartado de Dios que le vaya bien en estos momentos. Siempre les termina yendo mal. Y si me pregunta: pastores, ¿eso es algo entonces que usted desea? No, yo no deseo. Yo deseo que le vaya bien. Pero el problema no es lo que yo deseo. El problema es que si dejamos de ver al maestro, no nos va a ir bien. ¿No es así? Nos va a ir mal. Y eso fue lo que ocurrió con Pedro. Dejó de ver al maestro y empezó a hundirse. Volvamos ahora a Lucas capítulo 18. Es la misma historia. La misma historia de Bartimeo. Lucas capítulo 18, versículo 39. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero mire lo que dice acá: él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Le voy a hacer una pregunta: ¿dónde tenía puesta la mirada este hombre? La tenía puesta en Jesús. Cállate, guarda silencio. Pero su mirada en ningún momento se desvió de Jesucristo. Corramos ahora a Mateo 15, 25. Ahora esta es la misma historia de la mujer cananita. Pero la mujer fue, recuerde, Jesús no le contesta. Y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: despídela, grita detrás nuestro. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: Señor, ayúdame. ¿Dónde tenía la mirada puesta esta mujer? En Jesús.
Y cualquiera, si yo le pregunto, y se lo voy a preguntar, ¿usted tiene la mirada puesta en Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Todos los cristianos dicen lo mismo. Pero ¿qué hay en la vida real? ¿Qué hay cuando hay una mala noticia? ¿Sabe lo que normalmente, si es un problema legal, financiero, sabe lo que normalmente, por lo menos los nicaragüenses, decimos? ¿A quién llamo? ¿Con quién tengo conecte? ¿Con quién tengo palanca? ¿A qué puedo hacer? Si es una enfermedad, ¿a qué doctor? ¿A qué hospital? Y si usted nos visita por primera vez, quiero que sepa algo. Nosotros respetamos los médicos, tenemos una comunidad de médicos acá. Respetamos las leyes, los abogados, creemos en eso. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que tenemos la mirada fijada, la esperanza fijada en los hombres. Pero estos dos personajes de la Sagrada Escritura no pusieron la mirada en ningún hombre, pusieron toda su mirada, toda su confianza en Jesucristo. Amén. Si nosotros hacemos lo mismo, ¿saben lo que va a ocurrir? Lo mismo que ocurrió con ellos, incluyendo a Pedro. Todos recibieron el milagro que estaban esperando. Todos lo recibieron. Porque todos pusieron su mirada en Jesús. Yo quiero hacerle una pregunta esta noche. ¿En quién usted tiene en este momento puesta su mirada? Y no tiene que contestarme la mía. Usted tiene que contestársela a usted mismo, a usted misma. Y la segunda pregunta es: ¿en quién usted de ahora en adelante va a poner su mirada? Porque si usted pone su mirada en los hombres, si usted pone su esperanza en una persona, permítame decirle esto: no va a terminar bien. Pero si usted pone su mirada en el Señor, ¿sabe lo que va a ocurrir? El milagro que usted está anhelando, el milagro que usted está pidiéndole al Señor, aunque vengan personas y le digan: y todavía estás esperando a ese hombre, y todavía tenés esperanza que ese hijo te sirva para algo. Y tal vez alguien dirá: qué exagerado, pastor. Ay, si usted supiera, ojalá y dijeran las cosas con estas palabras. Si le dicen: no seas ¿qué estás haciendo ahí? Eso es para... una palabra obscena, señalándonos. Y no solo dicen a uno nada más. ¿Sabe lo que hacen? Hablan con otro y le dicen: mira, si es que es que todavía cree, yo no sé. Y le dicen cosas: es que en esa religión en la que está metida, mira. Pero queridos hermanos, si usted y yo ponemos la mirada en el lugar correcto, ¿y dónde es el lugar correcto? En Jesús. No hay nada en esta tierra que pueda evitar que el milagro de Dios venga sobre su vida. Amén. Nada podrá evitar que ese milagro sea concedido. ¿En quién va a poner su mirada? ¿En quién? Póngala esta noche en Jesús. Tal vez usted vino y usted no conoce a Jesucristo. Usted nunca le ha entregado la vida a Jesús. Y vino aquí por un milagro. El milagro más grande con el que esta noche usted puede salir es con Jesús en el corazón. Y una vez que usted y yo tenemos la mirada puesta en el Maestro, ¿sabe lo que va a pasar? Eso que hemos estado pidiendo va a ser concedido. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar para que usted y yo lo recibamos, pero Jesús le garantiza algo al que pide, al que tiene su mirada puesta en mí. ¿Sabe lo que Él nos dijo? Va a recibir, porque todo el que pide
recibe. Y al que llama, se le abrirá. Y después van a ser como estas personas. Si yo sabía, porque eso es lo que hace. Si yo sabía que Dios te lo iba a dar. Mentirosos. Mira, te está llamando, ve. Después que, cállate, cierra la boca. Imagínense los apóstoles. Jesús le da el toque de gracia, diría alguien, a esta pobre mujer. Cuando le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perros. Los discípulos en ese momento dijeron, gracias, ya escuchaste, lárgate. Ella no estaba escuchando a nadie. ¿A quién estaba mirando ella? A Jesús. Prestando 100% atención a lo que Jesús estaba diciendo. Tienes razón, maestro. Tienes razón. Eso no está bien, tomar el pan de los hijos y darlo a los perros. Pero déjame comer las migajas que tus hijos están dejando. ¿Sabe que Jesús le dijo? Grande es tu fe. Hágase como tú quieres, como lo has pedido. Yo creo que esa es la misma voz del Maestro, de Jesús en esta noche, diciéndole a usted y diciéndome a mí, grande es tu fe. Estás poniendo tu mirada en mí. Grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Recibe el milagro que me has estado pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Yo no sé cuál es su milagro. No lo conozco. Pero conozco al que tiene la respuesta. Y esta noche nos hemos reunido porque creemos en esos milagros. Póngase de pie si es tan amable. Y usted que está necesitando ese milagro. Algunas veces el Señor hace milagros instantáneos. En una ocasión, una persona que tenía un problema en la columna vertebral. Veníamos de un retiro y empezamos a orar por enfermos. Y una persona que no había podido dormir por mucho tiempo por el dolor en la columna, esa misma noche, en un instante, el dolor desapareció y quedó completamente sana. Pero otro día una persona llegó a la iglesia con el mismo problema, el mismo dolor en la columna. Oramos por esta persona. Ella se fue a casa y cuando llegó a casa, algo se cayó. Recuerde, tenía este profundo dolor en la columna, no había podido dormir. Algo se cayó y ella se agachó para recoger lo que se había caído. Cuando ella se inclinó, su columna hizo un ruido estrepitoso. Y ella se asustó y se enderezó. Y una vez que ella se enderezó, el dolor desapareció completamente. Fue saliendo de la iglesia, llegando a casa. Dios obra de maneras diferentes. Yo no tengo la autoridad para decirle a Dios, vas a hacerlo de esta manera. Él lo hace como Él quiere. Pero todo lo que Él hace, lo hace en milagros. Y lo que Dios va a hacer en su vida son milagros. Amén.